vamos a pasar a esta primera mesa con dos ponentes de excepción. Vamos a tener en ella a Sergio Míguez. Sergio, con las acreditaciones CAIA, CRM y EFA, socio fundador y director general de Alternative Ratings y con una experiencia pues tremenda, más de 20 años en el mundo de inversión alternativa. Yo me acuerdo que empezaba yo en Expansión a hacer artículos de hedge funds y le llamaba a él cuando empezaba el mundo de hedge funds, pues imaginar. Estamos más viejos ya, Sergio. Y vamos a tener... Sí, gracias por estar con nosotros hoy. Y vamos a tener también con nosotros a Tasio del Castaño. Tasio es socio fundador de MCH Investment Strategies, también con muchos años ya de experiencia en el mundo de dar soluciones a los clientes y también, por supuesto, soluciones tanto líquidas como menos líquidas dentro del mundo de la inversión alternativa. Así que os cedo la palabra, deseando ya escucharos. Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias a SEAFI y a Carlos por invitarnos a compartir esta tarde con Tasio un coloquio inicial para plantear un poquito, pues lo que sería la presentación del mundo de la inversión alternativa y es un verdadero placer, Tasio, estar contigo esta tarde aquí. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vicente, por la presentación que nos han hecho. Tengo años, pero vamos, tampoco tantos. Mejor no hablemos de edades porque nos podemos perder. Exacto. ¿No? Si nos remontamos a los tiempos en que Vicente estaba en la expansión, pues la verdad es que han pasado unos cuantos años. Oye, un placer estar aquí. Y Tasio, vamos a mantener tú y yo ahora aquí un coloquio o reunión. Sí. En vez de tomarnos un café, no sé, en cualquier sitio como sería habitual o hacerlo en la sala en que habitualmente ASEAFI hace estos eventos estupendos, vamos a hacer una reunión virtual, ¿no? Pero es que, las circunstancias mandan. Bienvenidos a la nueva normalidad. Efectivamente. Más vale que nos adaptemos todos, los asesores, Perfecto. Los gestores, los analistas, en fin, todo el tema. Oye, yo quería empezar, y si me permite luego también hago yo algún comentario, pero bueno, tú sabes mucho de esto, preguntándote un poco, Tasio, ¿qué aportan las inversiones alternativas a una cartera de un cliente, ¿no? ¿Cuál es el valor añadido y cuáles son un poco los rasgos que nos parece que son o que te parece a ti que son positivos para mirar y asignar parte de la inversión de una cartera a inversiones alternativas? Sí, bueno, yo creo que es la primera pregunta, ¿no?, que nos debemos hacer y yo creo que ya Carlos ha dado los primeros esbozos, ¿no? O sea, fundamentalmente lo que aporta las inversiones alternativas en una cartera es la diversificación. Hoy en día yo creo que la diversificación es algo que está ganando cada vez más importancia. Estamos en un entorno donde diversificar implica mejorar rentabilidad probablemente y las fuentes sobre todo de rentabilidad, y con los tipos a cero pues se hace crucial el tener una cartera diversificada, diversificar las primas de rentabilidad, diversificar el tipo de estrategias, diversificar el tipo de activos, ¿no? Por otro lado, nos da también una gran ventaja una cartera, que es que nos da acceso, como también hemos dicho antes, a la economía real. Es decir, poder estar invertidos verdaderamente en la economía real, ajenos al ruido que provocan todos los mercados financieros, y poder acometer una serie de inversiones pues siguiendo unos criterios más empresariales que financieros o especulativos, sin duda va a aportar, yo creo, grandes beneficios a la cartera, ¿no? Y por último, yo creo que lo que también más importante que puede aportar a una cartera es que aporta unas métricas de rentabilidad-riesgo muy interesantes, ¿no? Es verdaderamente el poder incluir activos alternativos en una cartera, pues hace, debido a su baja correlación con activos tradicionales, incluso en algunos casos correlación negativa, como es el caso de infraestructuras core o real estate core con activos tradicionales, incluso private equity, su baja correlación con la renta fija, pues hace que las métricas de rentabilidad ajustada al riesgo sean muy buenas, ¿no? Como para ponerte un ejemplo, te diría, leí recientemente en un estudio publicado por una de las casas más importantes de productos alternativos a nivel mundial, un estudio de los últimos 15 años con unas métricas de rentabilidad donde comparaban una cartera donde el 60% se invertía en renta variable y el 40% en renta fija, con una cartera que además de eso incluía
inversiones en private equity global, inversiones en infraestructura global, en real estate core, y las métricas pasaban, pues se ganaban la rentabilidad anualizada media de los últimos 15 años, mejoraba sustancialmente, casi en 3 puntos, pasaba del 5,9 al 9,5 y la volatilidad se reducía en 2 puntos, del 9,9 al 7,9, ¿no? La mayor caída de una cartera tradicional ha sido el 21% en estos últimos 15 años y, incluyendo inversiones alternativas, se reducía al 15%, ¿no? Con lo cual yo creo que, en resumen, te diría acceso a la economía real, grandes ventajas de diversificación y sobre todo unas métricas de rentabilidad-riesgo muy interesantes, ¿no? Correcto. Además, no sé un poco cómo lo veis vosotros en MCH, ¿no? Pero en un contexto de mercado como el que nos encontramos particularmente ahora, ¿no? Que antes mencionaba también Vicente, ¿no? De tipos de interés extraordinariamente bajos y para un largo periodo de tiempo, ¿no? Y por tanto, una posibilidad de obtener retornos relativamente limitada o solamente a costa de incurrir en una gran volatilidad, ¿no? Es bastante difícil, bajo mi punto de vista, no sé qué opinas tú, Tasio, que, bueno, pues un grupo familiar, un cliente de banca privada, una institución, pues consiga alcanzar unos objetivos de rentabilidad razonables, ¿no? Y yo creo que probablemente, en alusión a lo que estabas comentando más de mercados privados, ¿no? El acceder a esas primas por iliquidez, porque está claro que todo tiene un coste, ¿no? A lo mejor hay que acceder a activos ilíquidos o a mercados más privados para poder alcanzar también esos niveles de rentabilidad que tú estás mencionando. ¿Qué opinas? Exactamente. Yo creo que en este caso algo hay que dejar encima de la mesa, que es la liquidez. Por eso yo creo que es importante en el asset allocation que hagamos de nuestra cartera tener muy claro que lo que invirtamos en este tipo de activos sea una parte de la cartera que podamos estar invertidos a muy largo plazo y no necesitemos liquidez a corto plazo. Y yo creo que simplemente gracias a asumir esa iliquidez en el mercado, las rentabilidades, pues como voy a explicar luego en la presentación, pues fruto de esa iliquidez, de esa paciencia y de ese control emocional que implica la iliquidez, pues hace que nuestras inversiones pues mejoren sustancialmente en rentabilidad. Okay. Oye, y lo vas a explicar luego mucho más en detalle y no quiero que entremos en puntos que se tratarán más adelante, pero en términos generales, ¿no? Cuando un inversor se plantea invertir en mercados privados, ¿no? Respecto a mercados cotizados, ¿no? Es decir, llamémoslo en equity o llamémoslo en bonos o llamémoslo en cualquier otro activo donde tienes la alternativa entre cotizados y no cotizados. ¿Cuáles piensas tú, por ejemplo, en términos de capital, ¿no? Que son algunas de las ventajas, ¿no? de poder acceder a esto frente a estar en lo mismo, pero en mercados de bolsa. Bueno, las ventajas luego las voy a detallar más concretamente en la presentación, pero yo creo que fundamentalmente la primera es que te da acceso a la economía real, que yo creo que de otro modo es muy difícil acceder a ella a través de los mercados tradicionales, debido fundamentalmente a la especulación, al temor, a la codicia, al ruido de mercado. Te permite estar centrado pues, en los fundamentales de la compañía a largo plazo. Yo creo que eso es una gran ventaja. Otra gran ventaja es que permite al gestor de los fondos de private equity, por ejemplo, participar activamente en la gestión y en la estrategia de la compañía, es decir, verdaderamente puede influir en diseñar o en redefinir un poco la estrategia de la misma y mejorar un poco los márgenes operativos. Y una ventaja también muy importante es que los desembolsos que se hacen, las inversiones, generalmente no se hacen todos en una sola vez, sino que se hacen a lo largo de varios años, ¿no? Lo cual te quita de encima el efecto market timing, ¿no? El tener que acertar en el market timing, eso ya no es una alternativa, sino que como lo tienes más o menos escalado a lo largo de varios años, te permite perfectamente pues participar de las ventajas que te puede ofrecer todo un ciclo económico, ¿no? Yo creo que esas serían un poco las ventajas que luego veremos un poquito más en detalle. La gestión activa. Hoy estamos en el debate entre gestión activa y pasiva, ¿no? Que yo creo que al final es un debate un poco falso porque hay espacio para todo, ¿no? Pero yo creo que la gestión activa muestra toda su plenitud en el mundo de los mercados privados, ¿no? Cuando hablas con gestores, como habláis vosotros, ¿no?
que tienen una aproximación verdaderamente de involucrarse, ¿no? De remangarse, un hands-on approach, ¿no? Donde las compañías entran y se baten el cobre, es donde te das cuenta que en los mercados privados hay verdadera gestión activa, ¿no? Y también hay otro aspecto que a mí me parece interesante, y es el alineamiento o la alineación de intereses que pueda haber entre el gestor del fondo de private equity y las propias compañías, ¿no? Que al final los intereses son comunes y esa participación activa Efectivamente. Facilita esto. ¿Te parece o no? Efectivamente, totalmente de acuerdo con esos puntos. Ok. Oye, por pasar a lo que comentaba Vicente antes, la cruda realidad. Estamos aquí y podríamos estar por cualquier razón, pero estamos aquí en una reunión virtual porque ha habido una cosa que se llama COVID-19. ¿Cómo veis desde MCH los impactos? ¿Estamos hablando de la misma historia antes, ahora o después? ¿Cómo ves el futuro después del COVID? ¿O cómo ves, con la capacidad de vislumbrar que tenemos hoy, los impactos en inversiones alternativas? Hombre, yo creo que evidentemente, el private equity no está exento a los efectos que puede tener una crisis como la que ha provocado el COVID. Sí que creo que está mejor posicionado que los mercados tradicionales para capear una crisis como esta. Pero obviamente, y si nos remitimos a lo que ocurrió en la gran crisis financiera, probablemente en los meses siguientes veamos una serie de comportamientos en el mercado que reflejan esta situación de crisis. Y probablemente estos sean pues que se verán menos operaciones de compra, probablemente. Se verán también menos operaciones de salida, de venta. Puede que haya para algunos inversores algunos problemas de cash flow porque las distribuciones que ellos esperaban recibir se hayan reducido menos que los capital calls que tengan que atender. Y probablemente, yo creo, la tercera cosa que veremos es que el fundraising, la captación de fondos nuevos para este mercado se verá un poco reducida hasta que se vislumbre un poco lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Pero yo no me centraría tanto en los negativos, sí me centraría, yo creo, poniéndole un tono positivo, en qué aspectos el private equity está mejor posicionado que los mercados tradicionales para capear los temporales, ¿no? Como este. Y yo creo que se me ocurren varias cosas. La primera, te diría que, sobre todo para los fondos jóvenes, como explicaba anteriormente, los fondos jóvenes, como todavía muchos de ellos no han realizado la mayor parte de las inversiones que tienen programadas, porque tienen todavía unos años para realizarlas, esos fondos se van a beneficiar un poco del entorno económico de crisis para comprar a mejores precios y probablemente luego se verán favorecidos por unos vientos de cola provocados por la recuperación económica que harán que no solamente compren más barato, sino que también mejoren sustancialmente los márgenes, ¿no? El EBITDA de las compañías donde han entrado, ¿no? Eso yo creo que ese es un punto importante. En segundo lugar, también diría que, como tú decías, los gestores de fondos participan activamente en la gestión, con lo cual tienen más posibilidades verdaderamente de gestionar esta situación de crisis que un inversor en bolsa. Aquí el gestor verdaderamente no está en el asiento del conductor, está con el volante entre las manos, con lo cual tiene capacidad para verdaderamente llevar el barco a buen puerto, ¿no? Te diría también que probablemente provoque una situación bastante interesante en el mercado de secundarios, porque habrá muchos inversores que en este entorno probablemente tengan que vender, con lo cual nos parece que las oportunidades que yo creo que ofrece este entorno del COVID-19 para inversores de private equity no son especialmente malas y pueden ser significativamente buenas. No sé tú qué opinas, Sergio, pero... Pues mira, yo bastante en línea con lo que estabas comentando, ¿no? Hombre, en el corto plazo, bueno, nosotros desde Alternative Ratings, que analizamos multitud de gestores de manera independiente, sí hemos visto, por una parte una cierta ralentización de flujos, un cierto wait and see, ¿no? Por parte de los potenciales inversores o LPs. Y es cierto que los gestores, los GPs, lo que se llama General Partners, ¿no? Bueno, empleamos unos palabras aquí para que nadie nos entienda. GP, GP es General Partner, que es gestor en el mundo anglosajón. LP es Limited Partner, que es el inversor en el mundo anglosajón. Entonces, los gestores
han puesto mucho el foco en el corto plazo en vigilar muy bien a sus empresas participadas, ¿no? Yo creo que en el muy corto plazo han querido asegurarse que las empresas participadas tienen los recursos suficientes, por supuesto, de acceso de los recursos de trabajo, teletrabajo, recursos financieros, liquidez, y yo creo que eso ha sido importante. Y seguramente han ralentizado un poco la búsqueda de nuevas oportunidades, ¿no? Pero sí, pensamos que, por lo que vemos y las tendencias que nos cuentan también el resto de consultores, que a medio y largo plazo va a haber más oportunidades de inversión, probablemente a precios más atractivos, ¿no? Eso también está un poco por ver, pero, y de eso te quería preguntar ahora, pero bueno, históricamente los datos nos demuestran que en aquellas añadas de inversión que ha habido alrededor de los momentos de crisis más graves, cuando hemos conseguido los retornos más atractivos. Efectivamente, si nos repetimos, por ejemplo, a la añada del 2009, fue una añada que ha sido una de las mejores, ¿no?, de los últimos años, retornando un 18,5% para los inversores, muy por encima de la media normalmente que suele reportar el Global Buyout, ¿no? Con lo cual sí que estos años, yo creo que tenemos por delante van a ser añadas bastante buenas si nos atenemos a la norma histórica, ¿no? También se me había olvidado decir que en estas situaciones de crisis, sobre todo de dificultad a la financiación de muchas empresas, suele ser mejor para una empresa estar respaldada por un fondo de private equity que lo contrario. Es decir, las empresas que tienen un private equity detrás tienen mejores condiciones de financiación por parte de la banca, tienen más accesibilidad a la banca y luego también, pues, de los propios fondos de inversión pueden verdaderamente alocar dinero de una manera puntual a empresas, ¿no? Con lo cual también se ven bastante beneficiadas o menos perjudicadas, que las empresas más públicas. Correcto, Tasio. Oye, y quizá para concluir, porque hoy hay ponencias muy interesantes y no vamos a ocupar mucho más tiempo, me tiraría horas hablando, pero creo que vamos a dar paso a otros hablando contigo, por supuesto. ¿Dónde ves quizá, menciónanos para que nuestros oyentes hoy se queden con alguna idea concreta, ¿no? ¿Dónde ves las oportunidades y cómo encontrarlas, ¿no? Porque es lo típico que las Family Office nos preguntan y nos dicen, oye, atento, informadme de los secundarios, porque ahora va a haber grandes oportunidades. Todos somos conscientes de que va a haber más demanda de financiación en una economía donde los bancos están dando líneas de ICO, pero no están a lo que tienen que estar, o no se les espera, o estarán, pero de momento no se les ve. ¿Dónde crees que puede haber oportunidades realmente interesantes? Sí, yo creo que las oportunidades que vamos a ver se van a dar en muchos ámbitos. Se van a ver a nivel sectorial, probablemente en empresas centradas en el sector tecnológico, en el sector salud, se van a ver a nivel geográfico, se van a ver en el mercado de fondos secundarios, donde yo creo que puede haber una buena oportunidad también. Se van a ver probablemente en las infraestructuras. Yo creo que el tener hoy en día infraestructuras core en una cartera donde la fuente de rentabilidad es no tanto ganancias de capital, sino rentas, en un entorno tan poco definido como en el que estamos viviendo ahora, pues te da cierta seguridad y una protección a la inflación. Es decir, que sí que hay oportunidades, pero yo creo que, como bien decías, lo más importante es cómo puedo acceder a ellas, ¿no? Y yo creo que el acceso a esas oportunidades tiene que venir de la mano, tenemos que estar de la mano de los grandes, es decir, de los grandes inversores a nivel mundial que verdaderamente tienen la capacidad de identificar esas oportunidades, tienen el músculo para poder participar de una manera eficiente, tienen el análisis para poder valorarlas y tienen los vehículos necesarios para brindárnoslas como una alternativa de inversión. Yo creo que en un entorno como este es mucho más importante que nunca estar de la mano de los mejores del mundo, de los especialistas que verdaderamente nos van a dar ese acceso restringido a un número de oportunidades. No cabe duda que las mejores oportunidades de secundarios, las mejores oportunidades de coinversión, las mejores oportunidades en infraestructuras, probablemente los primeros de la lista en las llamadas o los que van a recibir las primeras llamadas sean los grandes jugadores a nivel mundial, ¿no? Con lo cual yo creo que en este momento es, si cabe, más importante ir de la mano de los mejores. Ok, perfecto, Tasio. Pues hoy ha sido un verdadero placer.